Buenas tardes para todas las personas que están en este momento conectadas a esta transmisión que se hace desde la primera Feria Virtual del Libro Colombia. Para mí, pues, de todas formas es un placer estar aquí, poderles hablar a ustedes durante esta media hora de la obra literaria de Gabriel García Márquez, de quién es el escritor, cómo fue su formación, cómo llegó a donde llegó, qué razones tuvo la Academia Sueca para concederle el Premio Nobel de Literatura, cómo se formó y quiénes influyeron en su formación inicial como escritor, su experiencia sobre todo como periodista y el proceso de creación de sus obras. Todos sabemos bien que García Márquez obtuvo el Premio Nobel de Literatura en el año 1982, según lo dijo la misma Academia Sueca en su momento, como reconocimiento al conjunto de una obra que interpretaba totalmente a América Latina, lo que Mario Vargas Llosa llamó en su momento cuando leyó por primera vez Cien años de soledad, antes de ser publicada el 30 de mayo de 1967 por Editorial Sudamericana de Buenos Aires. Ese libro era una gran metáfora de América Latina, que porque ahí estaba condensado totalmente lo que es este continente, lo que fueron sus luchas, lo que son sus sueños, lo que son sus esperanzas, también parte de lo que es su historia, porque Cien años de soledad muestra también la historia de un país suramericano, de donde existe ese Macondo, que como ustedes saben es Aracataca, el pueblo de la infancia del escritor, ese espacio geográfico donde vino al mundo un 6 de marzo del año 1927, en el hogar del telegrafista del pueblo, que se llamaba Gabriel Eligio García, y Luisa Santiago Márquez, que era exactamente la hija del coronel Nicolás Ricardo Márquez, que había luchado en la guerra de los 1000 días. Pero a raíz de eso ya García Márquez comienza a escribir su literatura, ubicándola siempre en ese espacio de la costa atlántica, que es una región muy calurosa, donde siempre la temperatura es alta, donde los mosquitos en la noche molestan, donde hay el mar cercano, según donde se esté, donde no se ven las montañas que se ven en el interior del país. Y ese desarrollo, podríamos decir nosotros, argumental de la novela, está basado precisamente en las cosas de una familia, como le dijimos ayer aquí en un conversatorio que tuvimos precisamente con Gabriel Eligio Torres García, el sobrino del escritor, que publicó además un libro importante que se llama La Casa de los García Márquez, donde él desentraña prácticamente todos esos misterios, los fantasmas, las cosas que hay precisamente en el espacio de Macondo y en la casa donde transcurren todas las historias que él va narrando a lo largo de este libro maravilloso de 350 páginas. Uno, para hablar de Cien años de soledad o para hablar de García Márquez, debe hablar, si lo va a hacer de García Márquez, desde luego de sus inicios como escritor, cómo se hizo escritor, cómo surgió en él la pasión por la palabra, cómo descubrió ese don que tenía para escribir. Y si vamos a hablar también de lo que es Cien años de soledad, también debemos remontarnos a los inicios, al proceso de fundación del pueblo de Macondo, y eso lo voy a hacer aquí. Primero que todo les voy a hablar sobre cómo se produce el escritor que es Gabriel García Márquez. Dije hace un momento que él nació el 6 de agosto del 6 de marzo del año 1927 en Aracataca. Él nació en la casa de los abuelos, que es la casa grande de Macondo, la misma del corredor de las Begonias, la misma que tiene el castaño en el patio, donde al final de sus días el coronel José Arcadio Buendía, el gran patriarca de la estirpe, termina sus días amarrado, haciendo las necesidades bajo un cobertizo, y la señora Úrsula Iguarán llevándole los alimentos hasta allí. Todo porque hubo un momento en que lo creyeron loco. García Márquez, hasta la edad de 8 o 9 años, le tocó vivir con sus abuelos, en Aracataca precisamente, con Tranquilina Iguarán, y con el coronel Nicolás Ricardo Márquez, que eran los padres precisamente de Luisa Santiago Márquez Iguarán. Y le tocó vivir allí porque después de un matrimonio que fue a disgusto de la familia, los contrayentes se van a vivir a La Guajira y se van porque necesitan buscar un nuevo espacio.
Los padres de ella creen que está pasando dificultades y cuando se enteran de que está en embarazo, de que en su vientre comienza a nacer, a crecer un bebé, que es la alegría de la familia, la hacen regresar precisamente de La Guajira, de Riohacha, donde vivían entonces, al propio Aracataca, para garantizarle que podía tener una tranquilidad y que el niño iba a nacer en muy buenas condiciones. Y ellas la traen ahí y ahí comienza todo el proceso de gestación de ese niño, que prácticamente la simiente se dio en La Guajira, en Riohacha. Y es allí donde comienza a darse todo ese proceso para que venga al mundo Gabriel García Márquez. ¿Y por qué razón llaman a ella para que se venga a la casa de los padres a tener el niño? Porque el matrimonio fue un matrimonio contrariado, un matrimonio, uno no se podría de pronto decir que era unas relaciones mal avenidas de Gabrielín Ligio, el telegrafista Aracataca, que además fue boticario y en una época tocó un instrumento musical. Él llegó ahí precisamente porque era hijo natural y el hecho de ser hijo natural no le gustaba mucho al coronel Nicolás Ricardo Márquez. Pero al fin, como trataron de separarlos en su época de noviazgo, cuando ella era una muchacha de 17, 18 años, y trataron de separarlos de todas las formas, tanto que a ella la mandaron para Santa Marta, donde unos familiares, que en la época el transporte hasta allá desde Aracataca no era tan fácil como ahora. Y esa separación que quisieron hacer de ellos dos, cuando tenían el noviazgo, estuvo alimentada porque los telegrafistas de los pueblos vecinos, cuando ya después llega también a La Guajira, le hicieron el cuarto, como llamamos en Colombia, para que ellos pudieran comunicarse. Y se comunicaban a través del telégrafo. Esto lo cuenta García Márquez de una forma muy linda y muy amena, con un lenguaje espectacular, sobre todo lleno de esas remembranzas que le da a su literatura en El amor en los tiempos del cólera, que es una exaltación precisamente de esa relación en los primeros años de sus padres. Y entonces, como no lo quieren a él, que se venga, pero luego cuando ella ya nace el niño, le dicen a él que por qué no se regresa a la casa y él pone condiciones. Y entre esas condiciones dice que le tienen que dar un trato diferente, que no lo miraran como el entrometido en una familia, el hijo natural que venía a enamorar a una muchacha. Y los padres tuvieron que aceptar eso y recibirlo ya en la casa. Tanto es así que cuando nace Gabriel García Márquez, Francisca Simodosea, una prima de él, que era en la casa del coronel Nicolás Ricardo Márquez, la persona que los acompañaba, que les atendía las necesidades, que estaba en la cocina, cuidando la ropa. Francisca Simodosea, cuando nace el niño y todo el mundo se pregunta, ¿qué nombre le vamos a poner? Ella es la primera que saca por allá a reducir el nombre y dice Gabriel José de la Concordia. Y García Márquez explica, sobre todo en sus memorias, en Vivir para contarla, por qué le pusieron de la Concordia. Y esto tiene una explicación lógica y bonita. Le ponen ese nombre de la Concordia a Gabriel José, aunque todo el mundo lo conocía nada más por Gabriel, porque el nacimiento de él venía a zanjar las diferencias que existían entre la familia, por ella haberse casado con un señor que no tenía una situación económica definida en el primer punto. Y segundo, que era hijo natural y en ese entonces se lo veían muy mal. Entonces le ponen la Concordia porque ese nacimiento de Gabriel García Márquez vino a zanjar esas diferencias, a que ya hubiese de pronto lo que llamamos una integración en la familia y aceptaran ya a esto. Pero el nacimiento de Gabriel García Márquez se da en circunstancias difíciles. ¿Y por qué les cuento yo que en circunstancias difíciles? Por una razón muy sencilla. Gabriel García Márquez, cuando nace, ese bebé que está saliendo del vientre de la madre, de Luisa Santiago Márquez y Guarán, cuando sale, viene con el cordón umbilical enredado en el cuello. Y era como muy difícil soltarlo, no sabían qué hacer. Se creía que el niño podía morir ahí. Afortunadamente, en Aracataca en ese momento vivía una señora Santos Villorio,
que era como llamaban, una partera, y la llaman para que atienda a la mamá de García Márquez ante las dificultades que está viviendo, porque el niño nace con el cordón umbilical enredado en el cuello. Y ella, sabiendo que ahí en Aracataca había llegado hacía unos días una señora caraqueña, ella de Caracas, que sabía mucho de eso, también la llamaron a que ayudara. Y comenzaron a hacerle en el cuerpo a la mamá unas actitudes, a sobarla por todas partes con alcohol y con aguardiente. Y de esta forma salvaron exactamente al bebé que venía en camino y que llegó bien a la vida. Y cuando le preguntan a García Márquez que por qué la mamá sufrió esa situación, y decía que eso fue consecuencia de una mala sentada. Él algún día en la casa se sentó mal, de pronto hizo mucha fuerza, movió algo. En todo caso, todo eso fue consecuencia de eso. Pero después de que nace García Márquez, estando pues a una edad muy niño todavía, los padres se van a vivir a Sucre, un municipio en el departamento de Sucre, que es lejano, un poquito de kilómetros del propio Aracataca. Pero como era el primer nieto, como era el primer hijo de la familia, le dice, los abuelos le dicen, o los papás le dicen a Luis Santiago, y convencen a Gabriel Eligio que deje el niño ahí, que ellos lo levantan, que ellos lo cuidan, que ellos lo ponen a estudiar en la escuela de Aracataca. Y ahí estuvo Gabriel García Márquez hasta los 8 años de edad o 9 años de edad. Después ya se va para Sucre a reencontrarse con sus padres, que veía de pronto una vez al año o 2 veces al año en las épocas de vacaciones, cuando venían a visitarlo ahí. Y cuando se va a vivir otro mundo distinto, a conocer otros amigos, allá compartir con esos hermanos que llegaron en ese lapso de tiempo, en esos 8 años, y que él de pronto no los conocía, los había visto, pues, pero como bebés, ¿no? En esta época, esta edad de 9 años, es precisamente cuando Gabriel García Márquez, siendo un niño, descubre en la cocina de la casa un periódico. Era de pronto un periódico de Cartagena, donde llegó envuelto el abuelo, o sea, el papá de Luisa Santiago, trajo un atado de panela envuelto y lo habían envuelto en un periódico. Cuando destapan el atado de panela en la cocina, tiran el periódico a un rincón cualquiera. Y mágicamente, García Márquez, siendo ese niño de 9 años con mucha inquietud mental, coge ese periódico y lo abre. Y ahí encuentra un cuento hermosísimo de las 1001 noches, que es la historia de Cherezada. Y él comienza a leer la historia de Cherezada. Y ese meterse tanto dentro del personaje, ese comprender las vicisitudes que pasa, ese ver que ella tiene que estar noche tras noche inventándole historias a un sultán para evitar que la mate, lo que al final no hace afortunadamente, pero lo hizo con las mujeres que anteriormente había traído hasta su palacio de sultán. Entonces ella lo envuelve con su capacidad de contar historias bonitas y dejarle al final, como en cine o como en una telenovela, que dejan algo para descubrir el otro día, y así el sultán tenía que esperar hasta el otro día para que le siguiera contando la historia, porque estaba totalmente encantado con ella. Y así logra ella vivir muchos días allá en el y que no la mate. García Márquez lee este texto y queda sorprendido. Y de pronto a esa edad piensa que cómo hace una persona para escribir cosas tan hermosas. Y que de pronto él descubriría que tenía la capacidad o que podría llegar a escribir igual así. Esa fue la primera lectura providencial que tuvo Gabriel García Márquez, que se va acrecentando en los años posteriores, a medida que iba conociendo libros, y cuando fue madurando, cuando ya entró a estudiar el bachillerato. Era un hombre muy inteligente, tan inteligente que se gana una beca para irse a estudiar. Después de estar en una escuela de Sucre y en Aracataca, se va a estudiar ya, a hacer el bachillerato, terminar el bachillerato en el Liceo San José de Zipaquirá. En este Liceo San José de Zipaquirá es cuando él tiene ya el contacto con una serie de muchachos que tienen mucha inquietud mental, que algunos escriben poesía, otros han leído muy buenos libros, otros echan discursos, otros opinan sobre la realidad de lo que está pasando, porque el profesor los inculca ese interés intelectual, ese querer saber más, ese descubrir el mundo, saber qué hay más allá de esas fronteras.
Y García Márquez allí logra tener un grupo de amigos con quienes comparte esas primeras cosas que escribe. Unos poemitas que salieron primero. Yo de pronto me voy a permitir aquí leer uno de esos poemas que él escribió porque entonces había mucha influencia en la formación literaria, sobre todo quienes escribían poesía del grupo Piedra y Cielo. Y Piedra y Cielo fue una corriente literaria impulsada por Eduardo Carranza, por Jorge Rojas, por una serie de poetas grandes que tuvo Colombia para esos años, y logra Gabriel García Márquez escribir unos poemitas muy bonitos. Uno de ellos dice así: este amor que ha venido de repente y sabe la razón de la hermosura, este amor, amorosa vestidura, ceñida al corazón exactamente, este amor que es harina en la ternura, que es infancia de sueños en la frente, es líquido de música en la fuente y es lucero nostálgico en la altura. Este amor que es el verso y la rosa, de saber que la vida en cada cosa se nos repite cada vez más fuerte, tan eterno, este amor tan resistible que comparado al tiempo es imposible saber dónde limita con la muerte. Esos poemas que Gabriel García Márquez escribió en ese momento, muy lindos. El cuarteto es perfecto, el terceto es perfecto, la musicalidad del soneto es hermosa y el lenguaje ni se diga. Son cosas hermosísimas que hay ahí. García Márquez nunca los da a conocer. Él simplemente como estudiante, él estaba en la segunda banca y había un periodiquito en el colegio que se llamaban, donde los muchachos escribían. Y García Márquez dijo que quería escribir allá, siendo un niño, estudiando el bachillerato apenas. Y comienza a escribir los apuntes del estudiante de la segunda banca. Y esos apuntes del estudiante de la segunda banca eran chanzas que le hacía a los compañeros, eso que llama mamadera de gallo, que es tomar el pelo, es reírse de alguien, pero hacerlo con elegancia, con brillo intelectual. Y publica ahí esos apuntes de la segunda banca. Pero nadie sabe que había una persona con tanta capacidad intelectual y que esa inquietud por leer y por escribir los llevaría a convertirse muchos años después en el más grande escritor latinoamericano de habla hispana. Esos poemas se recogen muchos años después, cuando se produce el boom de 100 años de soledad, cuando después del 30 de mayo de 1967, cuando se publica el libro por Panamericana, que lanza una edición inicial de 8.000 ejemplares, ante el asombro del mismo García Márquez, esos poemas alguien los tenía guardados y los comienza a dar a conocer para demostrar de pronto la formación intelectual que venía teniendo el escritor y cómo venía el escritor trabajando la palabra. Y posteriormente, muchos años después, eso fue en 1994, se fundó en Colombia una revista literaria de mucho peso, muy buena, que llamaba La Pluma. Y esa revista la dirigía un gran poeta, Jorge Valencia Jaramillo, y allí publicaron esos 3 poemitas, esos 3 sonetos iniciales, muy hermosos que escribió García Márquez. Es que les leo otro muy hermoso que se titula La Espiga. Hermana de la luz, presagio inerte, de otra vida mejor que la de ahora, estación donde el hombre se demora para olvidar su cita con la muerte. Novia de mi canción, la espiga ignora que su debilidad es la más fuerte y que solo el amor tiene la suerte de inclinarla en el hombro de la aurora. Camino de la sed, ruta del viento, la busco en mi canción y la presiento en el extremo de su sombra fina. Pero es vano tratar de retenerla y solo un verso puede sorprenderla en la primera infancia de la harina. Mira esa belleza de poemas, esos sonetos tan perfectos para mí. Pero él, Gabriel García Márquez, no volvió a escribir poesía. Aunque 100 años de soledad es un poema en prosa inmenso, porque es la descripción no solamente de las costumbres, de las cosas de una región, de esas leyendas que se acumulan allá, de cosas que todos cuentan, y sobre todo a través del uso del lenguaje de las cosas que le contaba a su abuela, Tranquilina y Guarán, y su abuelo, cuando lo sacaban de niño a la edad de 7 años y medio, 8 años, a dar la vuelta por el parque de Aracataca, y el papá le hablaba y le contaba sobre la masacre de las bananeras, y le hablaba de las guerras de los 1000 días. Todo eso lo fue manejando García Márquez, lo fue metiendo a su memoria, lo fue metiendo a su cabeza, a ese cerebro, para después transformarlo en la más bella epopeya de un pueblo.
Y eso se va dando precisamente después de que el escritor comienza a formar. ¿Y cómo surge ya el escritor? Que es lo que yo quiero explicarles a ustedes. Estudiando en ese que llamamos el Instituto San José, el Colegio San José de Zipaquirá, él termina el bachillerato y se viene para Bogotá. Anhela ingresar a la Universidad Nacional a estudiar Derecho. Desde luego se matricula y hace solamente el primer semestre. Él no quería ser abogado, él quería ser escritor, pero su padre Gabriel Eligio le decía que tenía que ser abogado, debía hacerse una profesión, estudiar, si no quería morirse de hambre, porque él decía que un escritor se podía morir de hambre, que era muy difícil vender libros o vivir de la palabra. Y él entra a la universidad a hacer ese primer semestre, y ese mismo año, 1948, en que él entra, se produce el famoso Bogotazo, que es un hecho en la historia de Colombia, que dividió entonces esta historia, un antes y un después, porque para esa época, el 9 de abril de 1948, asesinaron a un caudillo del pueblo, un líder liberal, Jorge Eliezer Gaitán, un hombre de palabra iluminada, un hombre que era un orador extraordinario, que llegaba a los cimientos de la nacionalidad, que la gente lo seguía por su palabra y por las ideas que exponía. Entonces en 1948 rompe totalmente, pienso yo, y así lo asumimos, lo asume mucha persona, en ese momento se pierde la vocación, se pierde de pronto lo que quería que el padre fuera, el abogado, y surge más ya el escritor. ¿Por qué razón? Porque es que un año antes, siendo él todavía pues haciendo apenas los primeros meses en la universidad, el diario El Espectador tenía una sesión que llamaban Magazine Dominical. Y ese Magazine Dominical lo dirigía Eduardo Salamea Borda, hermano de Jorge Salamea Borda, que es el autor de un poema mítico en Colombia que se llama El sueño de las escalinatas. Y Eduardo Salamea Borda, un día cualquiera, en esa revista que salía en el periódico, escribió que invitaba a los escritores que en Colombia, a los jóvenes que tuvieran inquietudes literarias, que les gustara escribir, que leyeran, para que si tenían algo, por favor lo enviaran al periódico para ellos analizar si tenía calidad literaria. Y si la tenía, ellos publicarían ese relato, que querían descubrir, estimular a un valor nuevo, alguien que tuviera talento y que lo hiciera bien. García Márquez, que tenía un cuento escrito hacía algunos meses, que llamaba La Tercera Resignación, frente a una sugerencia que le hizo un amigo, envió ese cuento y voy a enviarlo. Inclusive el sobre lo manda, sin esperanzas. Lo mete en un sobre y lo manda a la dirección del diario El Espectador, y lo manda a la dirección del diario El Espectador, y en el diario El Espectador él manda una cartica que dice, ahí les mando, atendiendo la solicitud de ustedes, este cuento. Si les gusta, publíquenlo, si no, tírenlo al cesto de la basura. Y tiene tanta suerte, o tiene tanta calidad literaria este texto, tanta, que precisamente al sábado siguiente, que era cuando circulaba el suplemento dominical, la página cultural, sale el cuento publicado ahí. En la página octava, 6 columnas. García Márquez no tenía un peso para comprar en ese momento El Espectador. Y dijo, ¿cómo hago yo para leer, darme cuenta si de pronto publicaron mi libro? Y él vivía en una pensión, casita de pensión, en lo que llamaban entonces la calle Floriana en Bogotá, que era la carrera octava con calle 16, en pleno centro, detrás del Palacio de la Gobernación. Y él salió a la avenida Jiménez para ver cómo podía mirar si de pronto ese periódico había publicado su cuento. Y encuentra en una banca, en toda la Jiménez, por los lados de la Gobernación, a un señor que está leyendo El Espectador sentado en esa banca. Él se hace detrás de la banca y ve cuando el señor va pasando y pasando las hojas del periódico leyéndolo. Y él sigue ahí, insistiendo. Y su sorpresa es grande, inmensa, cuando ve, al pasar una página, que a 6 columnas hay un título grande que dice el nombre del título, ¿no? La Tercera Resignación. Un cuento bonito, muy kafkiano, para decir algo. Y él se sorprende, pero no quiere tener el periódico y no tiene la plata con que comprarlo y se devuelve para la pensión.
donde había un muchacho, amigo de él desde el pueblo de Sucre, que estudiaba medicina, que más tarde sería personaje precisamente de una obra de él que se vendió mucho, la historia de Cayetano Gentile, de Santiago Nazar, ¿cierto? Es la crónica de una muerte anunciada. Ese muchacho que estudiaba medicina es el personaje de esa novela, de quien toma García Márquez su historia para llevarla al libro, le regala o le presta los 5 centavos que entonces valía el periódico. Y García Márquez feliz va y lo compra y se devuelve y ya se siente pues que por fin le Maestro publican Alzate, algo y sí, nos cuente. quedan 4 minutos. Ah, bueno, listo. Ok. Entonces, para terminar esto, redondear esa primera inquietud que él ya muestra en público, al lunes siguiente se encuentra en el periódico, en la sección Cosas del Día, una nota del mismo Eduardo Salamea Borda donde dice: ayer publicamos un cuento de un joven llamado Gabriel García Márquez. Es tan bueno el cuento que lo publicamos, pero invitamos a este joven, que parece tener un talento muy grande, a que nos siga enviando sus cuentos para seguirlos publicando. Y él acepta el reto. Él dice que se metió en una camisa de 11 varas al mandar ese primer cuento, pero que lo comprometieron a seguir escribiendo y que fue para él como algo, un reto muy grande, y lo aceptó. Y comenzó a mandar con intervalos de 2, 3 meses de a cuento, y los publicaron todos entre el año 1947 y 1953. Y esos cuentos muchos años después, cuando la gloria le cayó encima en una forma mágica que desafortunadamente no alcanzamos a contarla porque nos faltan 4 minutos, se recogió en un libro que se llama Ojos de Perro Azul. Esa fue el inicio de Gabriel García Márquez. Pero el problema que se presentó en Bogotá con el famoso Bogotazo, con el incendio de la ciudad, de toda la gente protestando por haber asesinado a Felices Gaitán, hizo que los papás los llamaran y dijeran: véngase rápido otra vez para su tierra, para ese Caribe colombiano, para su Aracataca del alma, para que aquí se quede, porque allá la cosa está muy peligrosa. Y él, que tiene apenas 8 pesos en el bolsillo, se va para el aeropuerto de Techo. Esto lo conté esta semana también. Pero como vamos mandando la historia, tengo que volverlo a contar. Y coge un avión militar de bancas de madera atravesadas y se va hasta Barranquilla. Se baja en Barranquilla y con los mismos 8 pesos da unas vueltas por la ciudad y ve que ese no es el ambiente y dice: mejor voy para Cartagena. Y se va en una chiva, de esas que en Colombia pues no tienen puertas, y cargan racimos de plátano, cargan de gallinas, cargan de todo, se va para Cartagena. Y cuando se baja en Cartagena, está caminando por un parque y se encuentra Manuel Zapata Olivella, un gran escritor colombiano de esa época. Y él lo reconoce y se le presenta. Manuel Zapata le dice que ya había leído esos cuentos que había publicado El Espectador durante esos 7 años. Y García Márquez le dice que por favor le ayude a conseguirse un puesto. Y él le dice: caminen, yo los llevo y lo presento en el Universal de Cartagena, un periódico que había sido fundado 2 meses atrás por Domingo Pérez Escuriaza. Y Domingo Pérez Escuriaza fundó ese periódico y llamó como jefe de redacción a Manuel Clemente Zavala, que era un periodista con formación intelectual, un periodista con formación también de escritor, muy leído, que conocía mucho de literatura americana. Y este contacto que tiene Gabriel García Márquez con Manuel Clemente Zavala es el que le da la oportunidad de comenzar a formarse como escritor. Muchas gracias a ustedes por la atención prestada. Ha sido para mí un honor estar aquí con ustedes. Desafortunadamente no podemos contar más, pero habrá posibilidades más adelante de seguir contando esta vida maravillosa del único colombiano inmortal, el único colombiano universal y el único colombiano que ha obtenido un premio Nobel de Literatura. Que yo digo, pasarán 200 años para que vuelva a nacer un genio de las letras como Gabriel García Márquez. Muchas gracias a ustedes por la atención.